Cuando miras a la muerte a los ojos y es la muerte la que parpadea primero, nada parece imposible. Hola mundanos, siempre hago mis wrap-ups tirando de mi lista de leídos de Goodreads, pero parece que hoy a Goodreads no le apetece trabajar, ¿sabes? Los demás hemos vuelto ya de vacaciones de Semana Santa, pero Goodreads pues no, lo cual me parece muy injusto, pero tenéis en la descripción el link a mi perfil de Goodreads y cuando funcione otra vez pues podéis meteros y consultarlo y ver las mini reseñas que subo de todos los libros que he leído. Para empezar me leí The Inventor's Secret, que es la primera parte de una, creo que es trilogía, de Andrea Cremer. Es una historia de género steampunk, una ambientación más bien bastante guay, quizá haga un vídeo al respecto. Pero el caso es que esta reseña la subí para el Templo de las Mil Puertas, así que os dejaré el enlace por aquí para no enrollarme mucho. Y pasamos al siguiente libro, que de hecho no es un libro como tal, sino un manga, City Hall, el primer tomo concretamente. Me llamó la atención a mí y a mi amiga Igua, que de hecho es la que lo compró porque yo no llevaba dinero y después me lo prestó. Esos son los amigos correctos. Como digo, nos llamó la atención porque era steampunk, precisamente como The Inventor's Secret. Igua y yo estamos escribiendo a cuatro manos una historia que tiene esa ambientación steampunk. La historia es de principios del siglo XX, un siglo XX alternativo, en el cual se ha destruido el papel porque había gente que había descubierto cómo dar vida a las cosas que escribían en el papel y por lo tanto empezaron a utilizarlo como arma. Pero resulta que aparece un malvado misterioso que ha conseguido papel que se supone que ya no existía y está creando pues como autómatas monstruosos, y el ayuntamiento de City Hall llama a Julio Verne y a Conan Doyle para que contrarresten el poder de ese malvado personaje misterioso, y les ayuda Amelia Earhart. El primer tomo la verdad es que es bastante introductorio y no le vi demasiada trama, pero los personajes de Julio Verne y Conan Doyle me parecieron muy interesantes, una reinterpretación así muy guay, y la verdad es que tengo muchas ganas de leer los siguientes porque sé que salen personajes como Houdini o Mary Shelley. También pude leer Firefight de Brandon Sanderson. Firefight. Ya os hablé de Steelheart en varios vídeos del año pasado porque fue una de mis novelas favoritas de todas las que leí durante 2015. Es un mundo futurista en el que hay superhéroes con superpoderes, pero son súper malvados. Fue flipante, tanto por cómo estaba escrito como por cómo estaba hilada la trama, como por los personajes. Firefight me ha gustado muchísimo también, pero un pelín menos, yo creo que porque toda la fascinación que sentí leyendo el primer tomo, conociendo ese mundo rollo Marvel pero en libro, pues ya no la sentí en Firefight porque ya lo conocía. Pero aún así hay una ambientación diferente, una ciudad distinta, que también me parece muy original. Sigue teniendo esos toques de humor en los personajes, ese ritmo trepidante, esas tramas y subtramas hiladas ahí en tus narices sin que tú te des cuenta, que de repente explotan en un plot twist gigantesco y en un final apoteósico. De parte de Carlota Echevarría me llegó por sorpresa y me hizo muchísima ilusión su nuevo libro Mala Malísima Marta, que también por sorpresa está dedicado a dos Martas, una de las cuales soy yo. Fue una lectura muy entrañable que me recordó a los libros que leía en el colegio, voluntariamente quiero decir, cuando tenía 6-7 años. Me trasladó del todo a esa sensación de tipo de lectura. Como veis es un libro muy cortito, me lo leí en una tarde, pero lo disfruté mucho porque fue, pues eso, muy entrañable, esa es la palabra. Leí también Tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez. Me fascinó por un lado su ambientación, que es victoriana, creo que son también principios del siglo XX si no me equivoco, y está tan bien descrito el ambiente londinense y después irlandés, brumoso y misterioso, que además pega mucho con el tipo de historia. La cosa es que el principio de la novela, como la primera mitad, es un poco más lenta hasta que empieza la historia, el caso en sí que están investigando, que es un caso de una banshee y una muerte en un palacio perdido de Irlanda, pero mientras empieza no sientes que sea lento porque te va presentando a todos los personajes, y ya sabéis que los personajes son algo que yo valoro mucho en una historia. Si no consigo empatizar, si no consigo que me importe lo que me cuenten, probablemente la historia me va a dar igual, y sin embargo Victoria Álvarez lo consiguió, y tiene por cierto un epílogo que dije ¡ah! También leí Filtro, la primera parte de la saga Pociones. Es fantasía contemporánea, aunque no es en el mundo real, podrías cambiar los nombres de las ciudades que salen y de los países que salen por países reales y
podría serlo perfectamente, o sea, es un mundo con redes sociales, etcétera, centros comerciales y tal. Hay una familia real y a un miembro de la familia real pues le pasa algo, está en peligro mortal y se convoca la expedición salvaje, que básicamente convoca a alquimistas de todo el reino para que busquen la poción que pueda salvar a ese miembro de la familia real. Acción, aventuras con ambientaciones muy diferentes, porque la protagonista tiene que ir a muchos sitios distintos para buscar los ingredientes de su poción y a la vez pues hay ciertos toques de amor por ahí. Es una lectura fresca, pero no aporta, yo creo, nada tan novedoso como prometía la trama, que me pareció mucho más original de lo que luego se consiguió. El último de los libros que recuerdo haber leído durante febrero y marzo, George, de Alex Gino. Su protagonista es un niño, o al menos eso es lo que ve todo el mundo, porque este niño, que se llama George, en realidad se siente una niña. Es un tema que todavía es algo polémico y lo han metido en sello puramente juvenil, y quizás por el tipo de historia tan sencillita, por la edad de la protagonista, que tiene 9 años, creo, o 10, quizás sería más fácil que empatizaran con ella pues niños de esta edad. Creo que desde mi desconocimiento del tema, como digo en mi reseña de Goodreads, plantea muy bien cómo se puede sentir una persona en esta situación y las posibles reacciones de las diferentes personas de su entorno. Pero aparte de esto, que creo que es, como digo, muy acertado y me parece muy bien que se empiecen a publicar libros de este tipo de temática, creo que este libro no aporta nada más, en el sentido de que no he visto que tuviera un estilo especialmente cuidado o particular o original. Aunque la trama no tiene gran cosa aparte del tema, creo que el tema es lo suficientemente importante como para que merezca la pena leer una historia sin más contenido, que igual si fuera más larga dirías, vale, necesito que me aportes algo más en estas 400 páginas, pero como es cortita, yo creo que el tema es suficiente motivo para que se lea. Actualmente estoy a punto de empezar la lectura de Los jóvenes de la élite de Mary Lou, que acaba de ser publicada por Ediciones Hydra, y no se trata de una lectura cualquiera, porque estoy participando en una lectura conjunta con Josu de Libros por Leer, Patri de Little Red Read e Inma de Millones de Letras, y el domingo 17 haremos un hangout a las 9 en el canal de Josu, comentando el libro con spoilers, en el que además, en ese hangout, sortearemos un ejemplar de Los jóvenes de la élite, no como este porque este está en inglés, sino en español, ¿vale? Dato. Si queréis participar con nosotros en esa lectura conjunta, podéis ir comentando el libro, a ser posible sin spoilers, porque no todos vamos a leerlo al mismo ritmo, con el hashtag LC Jóvenes Élite. Hasta aquí el wrap up de febrero y marzo. No olvidéis visitar mi perfil de Goodreads para ver al momento los libros que estoy leyendo, los libros que termino, las mini reseñas que cuelgo de todos ellos. Nos vemos, como siempre, recordad, hemos cambiado de día, el martes a las 6:30. Y hasta entonces, ¡pa! Hoy os traigo un par de opciones que os permitirán leer unos cuantos libros de manera gratis y gratuita.